Paz de Cristo, hermanos, paz de Cristo, Templo Betel. Bienvenidos a nuestra enseñanza, nuestra prédica, ¿verdad?, de media semana. Esperando que Dios esté bendiciendo su día en este día, esta semana, que sean bendecidos, que la gracia, la misericordia, la benevolencia de Dios sea sobre sus vidas, sus hogares, ¿verdad? Y las necesidades también que hemos estado pasando, siempre en las manos del Señor las ponemos. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero, hermanos, depositar un pensamiento en sus corazones, en sus vidas, en este día. Y tengo un título, le puse El justo por los injustos. Amén. El justo por los injustos. Y ahí podemos mirar esta frase en la primera carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El justo por los injustos. Señor Jesús, en tu nombre vamos a predicar, Señor, en este día, que vaya y fluya esta palabra a vidas, corazones, que transforme, cambie, Señor, redime, Señor, a aquellos corazones en necesidad, Señor, en este día. Las almas, Señor, bendícelas en el nombre de Jesús, te lo suplicamos. Amén y amén. Hermanos, aquí tenemos este sermón, esta enseñanza, ¿verdad? El mundo en este mes celebra la Pascua, ¿verdad? Y ya ha pasado esa semana, pero no quiere decir que paremos de predicar. Hermanos, eso es lo que Dios hizo ya en la cruz del Calvario, amén. Su vida, su muerte, su sepultura, su resurrección. Amén. Siempre viva, hermanos, en nuestros corazones. Amén. Siempre real en nuestros corazones. Amén. Porque es real para nosotros. Amén. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y, hermanos, Él, hermanos, sufrió, hermanos, la crucifixión, hermanos, por amor a nosotros. El justo por los injustos. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, era su deleite. Él se gloriaba, hermanos, y habla de esa glorificación que él obtenía, hermanos, por la cruz de Cristo. Amén. Dice que no tenía de nada que gloriarse sino en la cruz de Cristo. Amén. Lejos esté de gloriarme sino en la cruz de Cristo. Hermanos, y para ser honestos es un poco sorprendente. Amén. El instrumento de la cruz es un instrumento de pena capital, capital punishment. Amén. Pablo se gloriaba en un instrumento de pena capital. Amén. En estos días, hermanos, la pena capital es la silla eléctrica. Amén. O inyección, hermanos, le inyectan pena capital, hermanos, y la persona se duerme y ya no despierta. Amén. Es otra forma de pena capital. Y podríamos decir, si podríamos replicar a los días de hoy, Pablo diría, hermanos, lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de Cristo. Es lo mismo que decir, lejos de mí está gloriarme sino en la silla eléctrica. Gloriarme en la horca, otra forma de pena capital. Amén. Hermanos, la guillotina. Amén. Lejos esté de mí gloriarme sino en la guillotina. Entonces, hermanos, es sorprendente, hermanos, pero gracias a Dios, hermanos, que no explica, hermanos, esa glorificación, esa gloria, hermanos, que él sentía, hermanos, porque entendía el significado de ello. Amén. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, con propósito de llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En este día, hermanos, quiero poner 4 verdades que veo yo en estos versículos, hermanos, que queremos ver el día de hoy. Amén. Y obviamente trae a memoria lo que Cristo, hermanos, hizo por nosotros. Amén. Que este mensaje, que esta plática, que esta enseñanza,
enciende una llama de pasión, una llama de pasión de usted para el Señor. Amén. Cuando entendemos, hermanos, lo que Él hizo por nosotros, que cause un avivamiento, hermanos, para las cosas de Dios. Amén. Entonces, hermanos, algo que nos dice, hermanos, podemos mirar, primero, verdad, hermanos, que yo veo aquí es el propósito, hermanos, sustitutivo de la cruz. Esa frase en los versículos, el título de hoy es el justo por los injustos. Está hablando de sustitución. Cada pecado que se comete es un pecado contra Dios. Amén. Cada pecado cometido es pecado contra Dios, hermanos. Y porque es contra Él, solo Él nos puede perdonar. Amén. Entonces, ¿cómo es que Dios hace esto? Aquí dice que el justo por los injustos. Esto me hace saber que lo que sucedió era una sustitución. Obviamente Jesús el justo, nosotros, hermanos, los pecadores, nosotros somos los injustos. Hermanos, ¿y cómo lo hizo? Lo hizo a través de sustitución. Amén. Y esto, hermanos, porque la penalidad del pecado se tiene que satisfacer. Amén. Se tiene que pagar. Un Dios santo, un Dios divino. Amén. Tiene que lidiar, tiene que tratar, hermanos, con el pecado. Amén. La paga del pecado es muerte, hermanos. Y es imposible que Dios no tome en cuenta el pecado. Amén. No lo puede, hermanos, voltear su rostro away from it, fuera de ello. Amén. Él tiene que tratar, hermanos, esta cuestión de pecado. Porque, hermanos, si no lo tuviera en cuenta, amén, me gusta un predicador que dejara de ser Dios, hermanos, un Dios santo, hermanos. Porque esa santidad de Dios, hermanos, la santidad demanda, hermanos, que se trate con esta suciedad llamada pecado. Amén. Imagínense un juez en las cortes, hermanos, de este país, hermanos. La evidencia es que ese individuo que está frente al juez es culpable. La evidencia, el video, el DNA, hermanos, y todo eso es presentado. Y obviamente es culpable, hermanos, pero el juez, hermanos, no tomaría ese crimen o delito de la persona en cuenta, hermanos. Le dirá, pues puede salir. Amén. El juez sería condenado, hermanos, por la opinión pública, hermanos, si soltara y dejara ir libre, hermanos, a un criminal culpable. Amén. Pero, hermanos, así no es nuestro Dios. El Dios nuestro es un Dios justo y Él hace notorios sus juicios. Él castiga, hermanos, al culpable. Apocalipsis 15:4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Amén. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Amén. Los juicios de Dios, hermanos, son notorios. Él castiga al ofensor. Amén. Pero algo hermoso, hermanos, es que nuestro Dios no solo es un Dios santo y justo, Él mandará juicio sobre el pecado, pero también nuestro Dios es amor. Dios es amor. Dirá aquí usted que hay un dilema. Un Dios justo, un Dios que castiga y al mismo tiempo es un Dios de amor. Hermanos, ¿cómo se reconcilia esto? Dios en su amor infinito, hermanos, y su odio al pecado divisó un plan. Hermanos, divisó un plan por el cual Él castigaría el pecado. Amén. Y nosotros seríamos, hermanos, perdonados. Amén. Un plan donde, hermanos, hubiera conflicto o no hubiera conflicto entre amor y juicio de Dios. No había conflicto. Amén. Estas dos características de Dios, hermanos, serían satisfechas. Amén. Juicio y amor. Y este plan, hermanos, incluyó el propósito sustitutivo de la cruz. El justo
por los injustos. Amén. Miren lo que dice 1 de Pedro, primer capítulo, versículo 18, 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Aquí está la sustitución, la sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí, hermanos, podemos mirar en estos versículos que Dios sustituyó, hermanos, a su propio Hijo, al Hijo de Dios o al Cordero de Dios, el cual subió a la cruz del Calvario, hermanos. Escuchen esto, en nuestro lugar. Amén. Dios es justo, hermanos, y de ningún modo tiene por inocente al malvado. Dios castigará el pecado, el hombre y la mujer, los cuales Dios, hermanos, ama profundamente, estaban en pecado. Amén. Dios en su amor, hermanos, nos divisó el plan sustitutivo y nos rescató, gloria al Señor, de nuestra manera de vivir, nuestra vida pecaminosa, hermanos, y lo hizo a través de tu amor, de derramar la preciosa sangre, hermanos, de su Hijo Jesucristo. Amén. Como dije al principio, hermanos, la paga del pecado se tiene que satisfacer, porque Dios es santo, se tiene que pagar. Amén. La paga del pecado es muerte. Amén. Y eso es lo que, hermanos, nos pertenecía a nosotros, lo que me pertenecía a mí, lo que te pertenecía a ti. Amén. Pero allá, hermanos, en el monte Calvario había 3 cruces. La cruz o el instrumento de la cruz era la pena de muerte romana para, hermanos, los malhechores, los pecadores, por decir así. La cruz en medio le pertenecía. Mire, esto es muy interesante porque podemos mirar estos versículos que aquella cruz de en medio, habían 3 cruces. Aquella cruz de en medio, hermanos, le pertenecía a un malhechor llamado Barsabás. No fue hecha para Jesús, fue hecha para Barsabás. Era la pena que se le había dado a Barsabás, muerte. Hermanos, si llegó el día, hermanos, de su muerte, la cruz donde murió Jesús fue puesta para un malhechor llamado Barsabás. Miren lo que dice Mateo 27, 17 al 23. Y reunidos pues ellos les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barabás o a Jesús llamado el Cristo? ¿A quién suelto? ¿A quién dejo ir en libertad? Tenías la costumbre de hacer eso Pilato, ¿verdad? Pero dice, sabía que por envidia le habían entregado, la envidia de los judíos habían entregado a Jesús. Amén. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes, hermanos, y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barsabás y que Jesús fuese muerto. La cruz era para Barsabás. Y respondió el gobernador, le dijo, ¿a cuál de los dos quieres que os suelte? Y ellos dijeron, a Barsabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Notan, hermanos, que la cruz, la cual murió Jesús, hermanos, le pertenecía a un hombre malvado, el hombre ladrón, el hombre homicida, Barabás. Amén. ¿Y qué es lo que hizo Pilato? Ahí en el versículo 26 del capítulo 27 de Mateo, dices, y les soltó a Barsabás. Hermanos, me dejaron ir a otro homicida entre la comunidad. Amén. Otro ladrón lo soltaron de nuevo a la comunidad. Y le soltó a Barabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. El justo por los injustos. En aquella tarde, hermanos, allá en el monte Calvario, los soldados romanos, hermanos, clavaron a un hombre justo.
un hombre justo, en una cruz, hermanos, si lo crucificaron como un sustitutivo, hermanos. Barabás, hermanos, a Jesús en vez de Barabás, la cruz era para este ladrón, Barabás. Sin embargo, Jesús murió en su lugar. Jesús murió en nuestro lugar, el justo por los injustos. Yo me imagino, hermanos, a Barsabás, sabiendo que su día de esa pena capital se había llegado. Amén. Y ahí estaba en la prisión, hermanos, el día de su ejecución, hermanos, el día de su muerte. Me imagino una ventana, hermanos, hacia el monte Calvario, y ahí estaban 3 cruces, hermanos. Obviamente quizás los otros 2 ladrones, hermanos, estaban en la misma prisión. Hermanos, también se les había llegado su día. Hermanos, y estos 3 ahí mirando hacia la ventana, hermanos, podían ver estas 3 luces. Amén. Llegó el día, hermanos, y vienen los soldados abriendo celdas, abriendo puertas de metal, las llaves de puerta de las cárceles, y se oía que se acercaban, hermanos, a estos prisioneros que se les había llegado el día de su muerte. Sabían muy bien que venían por ellos. Y los soldados acercándose, hermanos, si llegan a Barsabás, y Barsabás empieza a gritar en terror: no quiero morir el día de hoy, no quiero morir. Por favor, no quiero morir. Amén. Y mira los soldados diciendo: quieto, Barsabás, cálmate, Barabás, está quieto, cálmate. Hoy tú eres el hombre con mucha suerte. Tú eres el hombre con mucha suerte. Pilato te ha soltado en libertad. Aleluya. Jesús tomó tu lugar, Barabás. Tomó nuestro lugar. El justo por los injustos. Y que dice: entonces le soltó a Barabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Hermanos, hermanas, amigos, hermano, aquella cruz nos pertenecía a nosotros. Amén. Pertenecía a nosotros, pecadores. Dice la Biblia que la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad y injusticia de los hombres. Amén. Esa ira de Dios cayó sobre un hombre justo, hermanos, que se propuso llevar nuestro pecado. Aleluya. Hermanos, esto es lo que miramos aquí. Amén. No solo vemos el propósito sustitutivo de la cruz, el justo por los injustos. Ahora miramos, hermanos, también la pasión sufrida por Cristo. La pasión sufrida, hermanos, de esa cruz. Ahora vemos el sufrimiento de Jesús. Podemos mirar, hermanos, que Él sufrió en todos los aspectos de sufrimientos. Sufrimiento emocional, sufrimiento físico, sufrimiento, hermanos, espiritual, emocional, físico, hermanos, y espiritual. Miremos aquí el sufrimiento emocional. Hermanos, lo vemos en Lucas 22, 41 al 42. Y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente. Miren esto: y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La tierra. Amén. La oración de Jesús fue, hermanos, que pasase de Él esta copa. Si es posible, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Amén. Pero al mismo tiempo, hermanos, Él desea hacer la voluntad de su Padre. Estaba en conflicto. Amén. Quería hacer la voluntad de su Padre. Estaba en agonía emocional sobre esto. Tanto que dice aquí la Escritura que su oración ferviente, en su oración ferviente, sudó grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra.
hermanos. Y esto es comprobado, hermanos, por los doctores, los médicos, hermanos, en tiempo de gran dureza, de grande estrés, hermanos. Las pequeñas capilares, sí, creo que se dice así, pueden ser rotas y gotas de sangre, hermanos, aparecen en la piel. Y lo más aparecen. En la ocasión de Cristo, hermanos, se hicieron tanto que goteaba hasta la tierra. Amen. Jesús en agonía y en su oración intensa estaba en una grande batalla. La batalla no era contra su padre. Padre, si es posible, no era contra su padre. Él quería hacer la voluntad de su padre. La batalla no era contra, hermanos, contra Satanás. Él podía desaparecer a Satanás. Entonces, hermanos, ¿con qué estaba batallando? Amén. ¿Con quién estaba luchando? Jesús estaba luchando, hermanos, con su propia humanidad como hombre. Jesús, hermanos, sabía lo que estaba por venir. Amén. Era la copa, hermanos, de sufrimiento. Y aquí está la pregunta, hermanos, aquí la pregunta que estaba dentro de, ¿qué estaba dentro, hermanos, de esa copa? ¿Ven? Jesús se puso de rodillas y oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Amén. El pastor nos ha hablado poco de ello. Amén. Y piénsalo de esta manera. Amén. Si agarráramos una copa, no tengo aquí una copa, hermanos, y la pasáramos y pidiéramos que todos, hermanos, vaciesen todos sus pecados en ella, cada pensamiento pecaminoso, depositarla en esa copa, cada palabra mala de usted en esa copa, cada hecho egoísta de usted en esa copa, cada mentira en esa copa, etc. Amén. Todo tipo de maldad que usted ha hecho se pone en ese vaso. Amén. Y ahora usted lo pasa con su vecino allí, y ese vecino, el que está a su lado, empieza a poner sus pecados en esa copa. Amén. Y luego, hermanos, se pasase el vaso a los billones de personas que han existido en el planeta Tierra, y ellos, hermanos, pusieran, hermanos, todos sus pecados, amén, en esa copa. El pastor nos habló de esto hace unos 2 domingos antepasados. Desde Adán y Eva, hermanos, hasta el día de hoy, billones de personas, hermanos, y todas ellas pecadoras, han vaciado sus pecados sobre esta copa. Amén. Toda violación, todo secuestro, todo abuso, toda lascivia, toda adicción de drogas, aborto, orgullo, envidia, homicidio, todo tipo de violencia, todo en esa copa, hermanos, todo el pecado del mundo en esa copa. Esta es la copa de la cual, hermanos, Jesús bebió. Amén. 2 Corintios 5:21 dice: el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús sabía, hermanos, que él tenía que poner sus santos labios en esa asquerosa copa, hermanos. Sus labios santos sobre aquel vaso sucio, aquel vaso inmundo, y tenía que beberlo. El inmenso pecado del mundo, hermanos, cayendo sobre él. Y en esta oración del Getsemaní, hermanos, aún, hermanos, que nos conmueve a nosotros, hermanos, nos mueve el pensar al ver al Señor orando con intensidad: Padre, 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 si hay otra manera, pasa de mí esta copa. Amén. Hermanos, no piense usted que el Señor, hermanos, fue a la cruz diciendo: yo soy el Todopoderoso, yo puedo tolerar esto. Amén. Esto no me puede hacer daño esto. Amén. Nadie la ha sufrido como nuestro Señor Jesucristo sufrió. Él sufrió la penalidad por el pecado de todo el mundo, una vez por todas, hermanos, en la cruz del Calvario. Amén. Esto, hermanos, nos conmueve,
Por eso no solo tenemos que escuchar el mensaje de la cruz solamente en el mes de abril, hermanos. Todos los días debe estar fresca y nos debe de conmover. Miraba Lamentaciones capítulo 1, versículo 12. ¿No os conmueve a cuantos pasan por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido. Mirad y ved si hay dolor como mi dolor, dice el Señor, que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Amén. En ese día, hermanos, no vendría ninguna misericordia de Dios. No vendría ninguna misericordia, hermanos, del trono de Dios. Solo lo que salía del trono de Dios era, hermanos, furor y ira sobre aquel clavado en esa cruz. Jesús bien sabía, hermanos, que al tomar y beber del vaso, Dios le iba a tratar como Él trata el pecado: muerte, muerte. Maldición de Dios cayó sobre Él. Bien dice Isaías 53, 10 al 12, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecha. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Él justificará mi siervo justo a muchos, el justo por los injustos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de nosotros y orado por los transgresores. Jesús sabía, hermanos, que él sería el objeto del furor, de la ira de Dios. Él sabía: Señor, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. El fuego de la ira de Dios, hermanos, estaba por venir, y era un tremendo sufrimiento, hermanos, emocional, castigo de su Padre. Amén. Amén. Pero miramos también, hermanos, lo físico de este sufrimiento. Pilato piensa que él iba a apaciguar el enojo del pueblo al mandar a azotar a Jesús. Amén. El azote romano era un castigo severo. Amén. Los romanos ataban a la persona sobre un pilar, hermanos, y ataban las manos sobre cabeza en el poste, y enseguida lo desnudaban, y los soldados, 2 soldados, hermanos, se turneaban, tomando vueltas, azotándole con un azote romano. Este azote romano era un instrumento, hermano, que tenía tiras de piel, y a las puntas de esas tiras de piel, pedazos de vidrio, hueso, metal, hermanos, en las puntas de ese instrumento, de ese azote romano. Era un instrumento de tortura. Rompía piel, amén, del cuerpo. Estos hombres romanos eran de mucha experiencia. Amén. Ellos sabían bien cómo remover suficiente piel que exponía los nervios y los muslos de las personas. El propósito no es de causarle muerte al ser azotado. El objeto es de azotar a la persona severamente sin causar la muerte. Amén. Tortura al punto de casi causar muerte, hermanos. La cruz sería lo que terminaría su trabajo, hermanos. La muerte era la cruz que terminaría, hermanos, acabando con la persona. Amén. Ellos eran expertos en esto. Mateo 27, 31. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, hincando la rodilla delante de él, le escarnecieron diciendo: Salve, Rey de los judíos, y escupiéndole, tomaron la caña y le golpeaban en los
en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para ser crucificado. Un sufrimiento tremendo físico. Amén. Le ponen la cruz sobre su hombro y hermanos, y lo llevan al monte. Llegan al monte. Y ahí empieza la última fase, hermanos, de la tortura, del sufrimiento del Señor, la crucifixión. Los romanos se deleitaban en esto, hermanos. Querían ver el sufrimiento físico de la persona, se gozaban. Que la persona esté batallando entre vida y muerte, desmayos. Lo revivían, hermanos, y volvían a torturado. Amén. Se gozaban en ello. Amén. Entre vida y muerte, hermanos, lo más tiempo posible. Ellos querían inyectar terror, hermanos. No solo los que estaban, los testigos, hermanos, sino esto causaba terror, hermanos, en los enemigos, los otros pueblos. Amén. Hermanos, eran crueles, feroces estos romanos. Un tremendo castigo. Los expertos dicen que la crucifixión también causa náusea, convulsiones, mareos, sudor, obviamente pérdida de sangre. Hermanos, y Jesús esto lo hizo por ti y por mí. Amén. Emocional, físico, el sufrimiento, hermanos, espiritual. Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Isaías dice: con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, que su propio Padre, amén, amén, quisiera quebrantarlo. Amén. Cuando el rey David, hermano, estaba por morir, él dijo estas palabras: cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, oh Jehová, tú, oh Dios, estarás conmigo. Amén. No, hermanos, en el caso de Jesús. Amén. Jesús caminó solo por ese valle. Amén. El valle de sombra de muerte lo caminó solo. Murió solo en la cruz, crucificado y quebrantado por Dios mismo, sujetándole a padecimiento. Papá Dios no estaba allí. Amén. Solo, amén. Cuando Jesús fue puesto en la cruz, Él fue tratado como usted y yo fuésemos tratados si fuéramos nosotros castigados por nuestros pecados. Amén. Primera de Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Todo el mundo. El pecado del mundo fue depositado sobre Él. Hermano, Jesús tomó nuestro lugar. Jesús tomó mi lugar. Jesús tomó tu lugar en esa cruz. Él tomó el lugar que nos pertenecía, que le pertenecía a todo el mundo, por cuanto todos pecaron. Amén. Punto número 2, podemos ver la provisión satisfecha de la cruz. Amén. La ira de Dios fue completamente satisfecha. Amén. La ira de Dios, el enojo de Dios fue completamente satisfecha por medio de la derramada sangre, la preciosa y santa sangre, hermanos, de Jesús. Jesús nunca volverá más a enfrentarse, hermanos, con la cruz. Dice Pablo, una vez por todas. Cristo murió una vez por todas. En el Antiguo Testamento los sacerdotes tenían sacrificios día tras día tras día. Amén. Pero el sacrificio de Jesús fue solamente una vez. Una sola vez por todas. Solo un sacrificio por el resto, hermanos, de los días. Ahí en Hebreos 10 al 14. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote
está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez por siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios y de ahí en adelante, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecta para siempre a los santificados. La provisión, hermanos, satisfecha. Aleluya. Amén. Una promesa dirigida, hermanos, de una digna, hermanos, de que usted y yo la tomemos por el resto de nuestras vidas. Jesús sufrió una sola vez. La provisión de la cruz, hermanos, satisface la ira de Dios. Ya se cumplió, ya está terminado. Cuando Jesús inclinó su cabeza y clamó, consumado es. Nuestra deuda, hermanos, del pecado fue pagada por completo. Amén. Esto tiene mucho que decirnos, hermanos. En el tiempo antiguo, cuando una persona era condenada de un crimen, era puesta en la prisión. Amén. Y todas sus ofensas, hermanos, eran escritas en una acta, en un papel, hermanos, escrito. No solo las ofensas, pero también el penalty, la penalidad. Hermanos, el tiempo que se tenía que servir en prisión. Amén. Este certificado de deudas, podemos llamarle así, era también, hermanos, clavado en la puerta de la celda del culpable. Cuando se cumplía, hermanos, su deuda, este certificado de la deuda del prisionero, que se le dio al prisionero, hermanos, la palabra consumado es, tetelestai, hermanos, se escribía en el papel. Y esto significaba, hermanos, que pagado ha sido por completo o pagado por completo. Amén. Si algún individuo allá en la calle lo quería acusar de nuevo, hermanos, o recordarle del crimen, él sacaba esa acta, hermanos, que decía: mi crimen ha sido pagado por completo. Ya hice mi deuda, ya pagué mi deuda. Consumado es. Amén. Colosenses, hermanos, nos dice el capítulo 2, versículos 14 y 15, dice: anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Amén. Y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. Amén. Deuda satisfecha. Deuda pagada. Consumado es. La cruz proveyó satisfacción. ¿Qué más proveyó la cruz? El poder salvador de la cruz proveyó salvación. Amén. Hermano, hermana, amigo, amiga, si tú vienes a Dios por medio de la cruz de Jesús, Él te promete, por la autoridad de esta Biblia, por la autoridad de la palabra, que Él te salvará. Te salvará radicalmente, dramáticamente, instantáneamente y eternamente. Amén. Porque hay poder en la cruz de Cristo. Dice Pablo: yo no me glorio sino en la cruz de Cristo, hermanos, porque entendía el poder y la autoridad de ella. La razón de la cruz es que cada uno, usted y yo, hermanos, nos alleguemos a Dios. Esta es salvación, para llevarnos o allegarnos a Dios o llevarnos a Dios. Eso es lo que decía la escritura que leímos. Somos reconciliados con Dios. Amén. Por medio de la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Amén. 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. Hay poder de salvación por medio de la cruz de Cristo. Este mensaje debe ser anual, hermanos. No anual, diario. Amén. Todos los días. Una vez por todas, hermanos, se ofreció el Señor. Y esto es lo que Pedro dice por medio del texto principal de hoy. Amén. Porque también Cristo padeció, 1 Pedro 3:8, porque también Cristo padeció una vez
una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, para salvarnos, para reconciliarnos, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Aquí está el propósito, para llevarte a ti y a mí a Dios. ¿Te has entregado a Cristo? ¿Estás seguro que si mueres en este día, te irás al cielo con Jesús? Si no, déjame decirte que en este día, ¿cómo tú puedes ser salvo? Por medio de la autoridad de la palabra de Dios. Amén. ¿Qué es lo que queremos? El propósito del Evangelio. Amén. De enseñarnos ese camino. Amén. Jesús es el camino. ¿Qué tienes que hacer? Primeramente tienes que admitir que eres un pecador, ¿verdad? Que has pecado. Tienes que entender y admitir que eres un pecador. Amén. El enfermo, ¿dónde va? Va al hospital. Amén. El pecador, ¿dónde tiene que ir? Tiene que ir a Dios. Amén. Pero tiene que admitir que tiene un problema. Amén. Pecado es una ofensa hacia Dios. Y esto se tiene que, requiere algo serio, un pago serio. La paga del pecado es muerte. Amén. Esto significa que hay una separación eterna del amor, de la misericordia de Dios. Sin embargo, en este versículo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tienes que admitir que eres un pecador. Amen. No vengas al bautismo sin primero admitir que necesitas ser perdonado, que eres un pecador. Amen. El bautismo nos salva, pero si no hemos pasado por el proceso que yo soy pecador, y si no me arrepiento, si no me bautizo, me voy al infierno. Tienes que admitir, tienes que aceptar, eso es creer, poner la fe en Cristo. Amén. Tienes que poner tu fe en Cristo. Fe es creer. Amén. Pablo le dijo al carcelero de Filipos: cree en el Señor y serás salvo. Salvación es un regalo, es un don de Dios. Amén. Para cada uno de nosotros, el regalo de Dios es vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y Cristo viene dentro de tu vida y ahora tú te bautizas. Amén. En el nombre de Jesucristo. Hechos 2:38. Pero arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay poder salvador en la cruz de Cristo. Amén. Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Amén. Hermano, hermana, amigo, tenemos que ser perdonados. ¿Para qué? Para ir con Dios, para llevarnos con Dios, para ser salvos, para tener vida eterna. Este es el propósito de la venida de Cristo. Amén. Acéptale, recíbele. Amén. Y tendrás el don, el regalo de la vida eterna. Padre Celestial, te damos gracias en este día por esta palabra, Señor, que de una manera u otra, Señor, pueda tocar una vida, un corazón, Señor. Muchos de nosotros ya sabemos estas cosas, Señor, pero todavía no, Señor, las podemos vivir en victoria y en triunfo en el poder de tu resurrección, Señor. No es una historia bíblica, Señor, es una verdad, Señor, la cual, Señor, tú nos invitas a creer en ti, Señor, a aceptarte como Salvador, como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, Señor, para así ser recibidos en gloria. Gracias, Cristo, te alabamos, te glorificamos, damos de honra y gloria desde ahora y para siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hasta la próxima, que Dios me los bendiga. Amén.